Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Desde el viernes 25 de noviembre que murió Fidel Castro en La Habana, en Cuba, pues prácticamente ha sido la noticia en el mundo. Cuba ha estado en todos los medios, ha estado en la vista y en el oído, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, en el internet. Cuba y Fidel han estado a la mira de todo el mundo, de toda la gente, de quienes sabíamos quién es Fidel y de quienes no sabían ni siquiera que existía Fidel, sobre todo jóvenes de estas nuevas generaciones que a lo mejor habían escuchado algo de Fidel, algo de Cuba, pero que no le conocían tanto. Y por supuesto las generaciones un poquito mayores que no nada más le conocen a Fidel, sino que le están llorando a Fidel o que le están odiando, porque luego Fidel provocaba estas, yo creo que como nadie, estas actitudes radicales en contra o a favor. Difícilmente Fidel provoca algo indiferente. O le quieres o le odias, o estás de acuerdo o estás en desacuerdo con Fidel Castro. Y bueno, Cuba se convirtió en el país más mirado, más observado del mundo en estos últimos 4 días desde que murió Fidel allá en Cuba este viernes 25 de noviembre. Y hoy, ahorita toda la tarde, está, de hecho todavía sigue ahí la despedida de Fidel. En Cuba están ahorita muchísimos mandatarios, muchísimos presidentes y presidentas de muchísimos países de todos los continentes. Allá andan ahorita, hay muchos discursos ahí en la Plaza de la Revolución, esta plaza pues tan famosa, donde le han rendido tributo los y las cubanas durante estos días. Pasan y pasan y pasan durante horas, durante días ha estado la gente acudiendo a esta Plaza de la Revolución a despedirse de Fidel Castro allá en Cuba. Y es que yo creo que es momento, me parece que es momento de reflexionar más allá de estas posturas maniqueas de que si estoy a favor o de que si estoy en contra, de hacer un análisis serio de lo que ha sido Cuba en este último mitad de siglo, durante el siglo XX, desde los 50 para acá, ya más de medio siglo, lo que es la izquierda, lo que Cuba implica para la izquierda en el mundo, para las izquierdas, porque hay muchas izquierdas. Fidel podrá provocar muchas cosas, pero nunca indiferencia, definitivamente. Y lo podrán cuestionar y podrán cuestionar también a Cuba, el gobierno de Cuba, estas administraciones en Cuba, este gobierno de Cuba, pero no le podrán negar también las cualidades, todos los defectos, pero luego también las cualidades de Cuba, de Fidel, de esta revolución cubana, que dijo mucho hace medio siglo y sigue diciendo. Cuba es el único país que a través de una revolución buscó cambiar un sistema rumbo al socialismo y es la única nación que sigue de pie buscando ese sistema socialista. Y luego hablamos de socialismo y hablamos de capitalismo y hablamos de comunismo y no le sabemos mucho, no le entendemos. Y no nos detenemos tampoco a investigar, no nos detenemos a entenderle qué es este asunto del capitalismo, del socialismo,
del comunismo, y no nos detenemos a entender y a investigar qué traía Castro, qué pretendía, por qué es que hace la revolución en Cuba en los 50, por qué derroca al gobierno de Batista, por qué Cuba ha mantenido durante más de medio siglo una postura de confrontación con Estados Unidos, por qué Cuba ha incidido y ha de alguna manera influido en muchos países de Latinoamérica, por qué Cuba incide y es cabeza ideológica de Latinoamérica y de muchos países europeos y africanos. Yo estoy impresionada con el discurso que ha dado hace rato el presidente de Sudamérica. El presidente de Sudamérica llegó a Cuba para despedir a Fidel, para estar en el homenaje que le hace Cuba a Fidel, y el presidente de Sudáfrica agradece a Fidel y agradece a Cuba la intervención que tuvieron en la lucha en contra del racismo. También en el siglo XX esta lucha que da Sudáfrica, tremenda, por supuesto con Mandela a la cabeza. Bueno, pues el presidente de Sudáfrica ha venido esta tarde a Cuba a agradecerle a Fidel su intervención, y no nada más su intervención política, que ya es mucho, no, su intervención militar, porque Fidel mandó destacamentos a Sudáfrica a luchar contra el gobierno racista. Y ha dicho unas frases más que impactantes el presidente de Sudáfrica. Ha dicho, cuando Cuba fue a Sudáfrica, no fue a traer diamantes, no fue a traer oro, no fue a trabajar y a buscar las minas de diamantes y de oro, ni las pieles, ni los cuernos de elefante. No, no fue eso. Cuando los cubanos fueron a Sudáfrica, fueron a pelear para combatir el racismo. Y lo único que se llevaron a su casa, a Cuba, fueron a los muertos cubanos que cayeron allá en la lucha contra el racismo. Bueno, pues este testimonio de este presidente de Sudáfrica es importante. Por supuesto que están allá todos los presidentes de Latinoamérica, incluido, por supuesto, Peña Nieto, este presidente de México que ha ido a Cuba a rendir honores a Fidel en su muerte. Y, por supuesto, todos los demás presidentes latinoamericanos. Y entonces tenemos que detenernos un ratito a analizar esta incidencia de Cuba, esta Cuba de Fidel y este Fidel de Cuba. Porque cuando Fidel y el Che Guevara y otros, por supuesto, hacen la revolución en Cuba, lo que buscan son varias cosas, pero particularmente buscan la independencia de Cuba del yugo norteamericano. Buscan independizar a Cuba de las grandes empresas norteamericanas. Buscan que haya más desarrollo democrático en Cuba. Buscan derrocar a un gobierno autoritario pro-yanqui, como le llamaban en ese tiempo los cubanos. Y lo logran derrocar a Batista. Pero luego entonces se viene, y no cualquiera se enfrenta al imperio, no cualquiera. Y se viene una lucha ya no con Batista, porque Cuba tiene medio siglo peleando contra Estados Unidos, contra un embargo que mantiene a Cuba aislada del mundo entero, aislada económicamente hablando. Un embargo que no le permite ni comprar ni vender a Cuba fuera de su país, por lo menos no a Estados Unidos y a muchos países aliados de Estados Unidos. Y entonces se vino esta lucha, esta revolución que arma Fidel contra Estados Unidos. Un Estados Unidos, pero además a unos metros de la puerta.
No cualquiera va y le hace la revolución, va y le hace la confrontación a un país que es nada más y menos el imperio del planeta a las puertas de su casa, a unos cuantos metros de Estados Unidos. Y se mantiene y no se doblega y sigue con la terquedad, porque es una terquedad de ir al socialismo. ¿Y qué es el socialismo a diferencia del capitalismo rampante que tiene Estados Unidos? Un sistema contra otro. El sistema capitalista más agresivo que tiene Estados Unidos contra este sistema complicado, difícil que intenta instalar Fidel en Cuba. Y que para algunas personas pudo haber sido muy premeditado, pudo haber sido sin buscar las estructuras, las herramientas y las condiciones propicias, pero que para otros no había opción, había que hacer esa revolución. ¿Y esto qué implica? ¿Cuál es la diferencia de un sistema socialista que busca un desarrollo socialista en contraparte del capitalismo norteamericano? El socialismo, una de las características más importantes es que el Estado gobierno interviene en todo, interviene no nada más en la educación, en la salud, en garantizar educación y garantizar salud al pueblo, sino que interviene también en la parte económica del mercado. En el capitalismo, y el ejemplo más claro es Estados Unidos, con el libre mercado. El libre mercado es que cada quien se rasque con sus uñas, que cada quien desarrolle el recurso económico que quiera y que pueda con las herramientas que tenga. Y obviamente el que tiene más saliva traga más pinole en este sistema de libre comercio. Y no nada más quien tenga dinero tendrá más dinero, sino quien tenga intereses y quien tenga también relaciones políticas, porque la política va estrictamente ligada al factor económico. Pero entonces es un libre mercado para que la riqueza se concentre, como se quiera concentrar y como se pueda concentrar. Y entonces tenemos poquitos ricos y muchos pobres, porque el libre mercado, la estructura del libre mercado da para eso. Y el socialismo lo que busca es que haya más intervención del Estado, que el Estado regule el mercado, que no se deje libre, que no se deje a la libertad de quienes dominen el mercado. Entonces, Cuba ha tenido un Estado interviniente, un Estado que interviene en todo, que interviene, por supuesto, para garantizar la salud, para garantizar la educación, para garantizar que la riqueza, poca o mucha, en Cuba, por supuesto, es muy poca, se distribuya equitativamente. Esa es la característica y esa es la regla de un Estado socialista como este que ha mantenido Fidel en Cuba. Y lo ha logrado, y lo ha conseguido, pues más o menos, digamos que lo ha conseguido hasta cierto punto. Yo personalmente no estoy de acuerdo con un sistema que reprime a la oposición. Cuba, Fidel, ha reprimido a la oposición con el argumento de que esta oposición le hace el caldo gordo a Estados Unidos y que esta oposición no quiere que triunfe el socialismo. Puede que Fidel haya tenido razón en que esta oposición de Cuba le haya hecho todos estos años el caldo gordo a Estados Unidos, al capitalismo, seguramente sí, pero yo creo que cualquier sistema que se preste de democrático y cualquier sistema que procure la democracia tendrá que admitir la parte opositora. Y Fidel no lo ha hecho. Fidel ha reprimido la oposición. Yo no estoy de acuerdo en esto. Pero por el otro lado, en lo que sí estoy de acuerdo y en lo que Cuba ha demostrado que sí funciona, es en
en este desarrollo, en esta intervención del Estado en una mejor distribución de la riqueza. En Cuba no hay los grandes ricos, los grandes ricos, ni los muchos pobres. Digamos que la mayoría de los habitantes y las habitantes de Cuba son más bien pobres, pero así está todo el sistema y toda la gente. Más que nada por este embargo. Sin embargo, a pesar de tener, digamos, pobreza en el sentido comparativo con estos países ricos, particularmente Estados Unidos, Cuba tiene muchos logros, muchísimos logros. Por ahí en las redes anda circulando un posicionamiento que dibuja a Cuba a grandes rasgos y dice, no cualquiera tumba una dictadura con 20 hombres desafiando al imperio norteamericano. No cualquiera elimina el analfabetismo en un año. No cualquiera baja la mortalidad infantil de 42 a 4%. No cualquiera forma más de 130,000 médicos garantizando un médico por cada 130 personas, con el mayor índice de médicos per cápita del mundo. No cualquiera crea la mayor facultad de medicina del mundo, graduando 1.500 médicos extranjeros por año, con 25,000 médicos graduados de 84 naciones. No cualquiera envía más de 30,000 médicos a colaborar en más de 68 países del mundo, sumando cerca de 600,000 misiones. No cualquiera logra ser la única nación latinoamericana sin desnutrición infantil. No cualquiera logra ser el único país latinoamericano sin problemas de drogas. No cualquiera logra 100% de escolarización. No cualquiera puede circular en su país sin ver un solo niño durmiendo en la calle. No cualquiera logra ser el único país del mundo que cumple la sostenibilidad ecológica. No cualquiera logra que su población tenga 79 años de esperanza de vida al nacer. No cualquiera crea vacunas contra el cáncer. No cualquiera logra ser el único país que erradica la transmisión madre-hijo de VIH. No cualquiera logra tener la mayor cantidad de medallas olímpicas de Latinoamérica. No cualquiera sobrevive a más de 600 atentados contra su vida y a 11 presidentes norteamericanos intentando derrocarlo. No cualquiera sobrevive a 50 años de bloqueo y guerra económica. No cualquiera llega a los 90 años con tanto protagonismo en la historia mundial. Querido por millones, incomprendido por otros cuantos, lo que no puede hacer nadie es ignorarlo. Me parece este posicionamiento uno de los que más identifica a Fidel. Porque sí, efectivamente, en Miami todos estos días ha habido pues prácticamente un festival, ha habido un festejo porque Fidel murió. En Miami vive la mayor parte de los y las cubanas que se han ido de Cuba y que han estado en contra del régimen de Fidel. Pero luego también está el resto del mundo, porque prácticamente en el resto del mundo ha habido el pesar, se ha manifestado el pesar, particularmente en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, pero no nada más en Latinoamérica, en Europa, en África, particularmente en Sudáfrica, ha habido estas manifestaciones de dolor y de reconocimiento a un Fidel revolucionario, a un Fidel socialista, a un Fidel terco, a un Fidel necio, a un Fidel que supo y que mantuvo, porque así se murió, esta confrontación contra el imperio, contra el más grande imperio del siglo XX, que es Estados Unidos. Pues seguiremos hablando de Cuba y de Fidel. Lo más importante que Fidel hizo, seguramente, en este último siglo, en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, es estrujar a muchos países y estrujar a muchísima gente. Hay cientos, miles de personas, hombres y mujeres de esa generación de los 50, de los 60, de los 70, que cambiaron su visión del mundo y que es gente que sigue luchando por un mundo mejor, por un mundo más democrático, por un mundo más justo,
por un mundo donde no haya pobres, por un mundo donde la riqueza se distribuya, que no sean unos cuantos quienes la disfruten. Ese es el legado, al final de cuentas, de Fidel, y creo que lo mantienen y lo mantendrán muchos años, todavía muchísima gente. Seguiremos, vamos a seguir aquí analizando y hablando, por supuesto, de Fidel.